cantando y sigo vivo yo. Si me tienes con familia, libertad y que comer. Si me tienes que te amo y no te he podido ver. Y solo me toca darte gracias, solo me toca serte fiel. Y solo me toca estudiar Ezequiel 33, pero antes vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú haces el querer como el hacer, tú lo pones en nosotros, Señor. Y te pedimos que así sea en esta noche, Padre. Que seas tú hablando, que seas tú sanando nuestro corazón, Señor. Que pongan nuestros pies, Señor, para seguir las pisadas del varón perfecto. Señor, llénanos de sabiduría. Pon mansedumbre en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente. Y que podamos aprender más de ti hoy, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos que no pudieron asistir hoy, Señor. Sabemos que la lluvia azota el país, tanto como nuestra ciudad, Señor. Y te pedimos que le guardes también, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hemos venido estudiando el libro de Ezequiel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, hemos aprendido acerca de las profecías sobre la ruina de Jerusalén. Del capítulo 25 al capítulo 32 ha sido una gran maratón que el pastor nos ha impartido acerca del juicio de Dios sobre las ciudades vecinas, de los pueblos vecinos que rodeaban Israel, que rodeaban Jerusalén, como Amón, Moab, Egipto, Sidón, los filisteos y a Tiro, ¿verdad? Que ya hemos aprendido bastante sobre ellos y hemos aprendido también qué mano era la que estaba detrás de ellos. Bueno, el día de hoy vamos a aprender sobre el capítulo 33, que es un llamado a su pueblo, o sea, un llamado a Israel al arrepentimiento. Así que yo le voy a pedir que tome su Biblia y nos vayamos al versículo número 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, subraye lo que vamos a leer ahorita. Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre del pueblo de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Yo le pedía que subrayara: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Y es que la palabra espada aparece 399 veces en la Biblia, y la espada se utiliza como un símbolo de la ira de Dios, como un símbolo de la justicia divina, del poder de Dios y del juicio divino. La palabra espada proviene del latín spata, que significa hoja o espada. En la Biblia, la espada se usa como un símbolo de poder, como un símbolo de destrucción, como un símbolo de venganza y como un símbolo de juicio. A lo largo de la Biblia hemos estudiado, por ejemplo, cuando David iba con los 3 valientes, ellos tomaron venganza, dice la palabra, ellos tomaron venganza del pueblo de los filisteos. Había uno de los valientes que se llamaba Eleazar, y dice que él tomó la espada y él hirió a estos filisteos tanto
que derrotaba a uno y venía otro y venía otro, que la espada terminó adherida a la mano de Eleazar, que era uno de los tres valientes. Eso lo podemos estudiar en 2 de Samuel, capítulo 23. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra dice que fue una espada de fuego la que pasó por esta gente que era malvada y fue destruida. En el libro de Apocalipsis también aparece la palabra espada y dice que es una espada que saldrá de la boca y que ésta traerá juicio. Fíjese que cuando nosotros hablamos de espada, nos imaginamos algo como un pleito o una rencilla o algo así. Y fíjese que si yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué es Dios? Dios es, yo creo que todos me dirían, Dios es amor, correcto. Pero también es fuego consumidor, es correcto. Fíjese que cuando yo preparaba la enseñanza, yo leía acerca de Jesús y decía, Jesús, causa de división. Y era por esta palabra, espada. Porque todos creemos y nos ponemos en esa película de que no pasa nada, pues, y que así nos podemos cometer pecados y nos arrepentimos y ya estuvo y volvemos otra vez al pecado y ya no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Y no es así, porque también dice que la palabra que Dios es justo y que Él va a dar conforme a nuestras obras. En Mateo 10, versículo 34 nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Creo que este último es más facilito, ¿eh? Las que son mamá creo que entienden, la nuera también entiende, ¿verdad? Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces creo que con esto dejamos claro que también Dios es un fuego consumidor y es un Dios justo que va a actuar con justicia. Él no va a dejar por alto los pecados que cometamos. Mas este pueblo dice que era ¿qué? Inmundo. Este pueblo era inmundo y vivía en iniquidad. Y por eso iba a venir la palabra, la espada, sobre la tierra. Pero entonces Dios le dice a él que como atalaya, anuncie con la trompeta y dé la señal cuando la espada venga sobre la tierra. El atalaya lo hemos estudiado brevemente. El hermano Jason nos dio una enseñanza de la atalaya y creo que nos habló del Juego de Tronos. Yo no he visto la serie, entonces no les puedo hablar de él. Pero lo que sí aprendí es que los atalayas eran guardias. Ellos eran guardias. Estos estaban encargados de proteger la ciudad. Ellos estaban en una torre alta para vigilar todo peligro que pudiera acechar la ciudad. Ellos estaban para proteger las ciudades y las instalaciones militares de los ataques sorpresivos del enemigo, otros peligros potenciales que podían existir en el momento, como animales feroces, ¿verdad? En las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban atalayas en los muros altos, en las fortalezas. Su trabajo consistía en vigilar y advertir a los habitantes de esa ciudad de las posibles amenazas que enfrentaban. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, el que espía, el que vigila. El atalaya era un centinela que estaba observando todo, era un vigilante. Él era un guardia, eso era el atalaya. En ocasiones dice que los atalayas también podían ser como exploradores. Ellos observaban todos. Y no solo los posibles del pueblo enemigo que habían, sino también a los de su casa. Ellos estaban para redarguir. Y eso es lo que le decían a Ezequiel, que cuando Dios le hablara a él iba a tener que amonestar, dice, amonestar. En la Biblia nos hacen muchas referencias acerca de los atalayas. Dice que ellos estaban más que todo atentos a las amenazas físicas. Pero en este caso ya no está Ezequiel como para solo advertir acerca de una amenaza física, sino que él está más
para una amenaza que espiritual. Entonces él se convertía como en esa persona que advierte, hey, eso está mal, eso no se hace, no puedes ser ladrón, no puedes ser mentiroso, tenés que cambiar tu mala forma de vivir, tenés que casarte, no puedes andar en fornicación, no puedes estar en adulterio. Y así, hay otros ejemplos como que los atalayas también, dice que se levantaba una torre en medio de los viñedos, hay parábolas acerca de esto, y dice que la torre estaba para vigilar todo el viñedo y cuidar la siembra que había. Pero este atalaya tenía una función primordial, o sea, Ezequiel tenía una función primordial. Hemos venido estudiando a lo largo de las enseñanzas de Ezequiel que incluso Dios le advirtió que el pueblo le iba a obedecer, le iba a escuchar, no lo iba a hacer, pero él tenía que dar la palabra de parte del Dios. Este atalaya no podía ser una persona laxo. Laxo significa un flojo, un dormilón, un perezoso. Tenía que ser una persona que estuviera atenta a lo que estaba sucediendo alrededor de este pueblo. Entonces Ezequiel era un atalaya designado por Dios, el cual iba a amonestar y advertir de sus malos caminos. Por tanto, debía de llenar su ser. Dice que él, ¿qué le decía en el versículo? Que él tenía que llenarse, llenar su boca, dice. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la causa de Israel y oirás la palabra de mi boca. Él iba a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Bueno, en esta noche yo le quiero decir, mi hermano, que todos los que estamos en este lugar y los que nos ven por las redes sociales, también estamos llamados a ser atalayas, porque ha sido una comisión la que se nos dio, que es predicar el evangelio. Solo que ahora ya no andamos advirtiendo hey, eso está malo, sino que ahora predicamos el evangelio y mostramos lo que sucedió en la cruz. ¿Y por qué sucedió en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice también, la Biblia dice de que Él nos escogió, que Jesucristo murió en la cruz, aún nosotros siendo inmundos, dice, siendo pecadores, siendo inmerecedores. Y Ezequiel no era ajeno a esto, de que él era el atalaya, que él era el responsable de dar la advertencia. En Ezequiel 3:16 nos dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya estaba para advertir al impío, como lo estamos nosotros. Pero para eso debemos de llenar nuestro ser de la palabra de Dios, ¿verdad? Estos atalayas también no podían ir y dar un mensaje así como, fíjate que allá vienen unos ladrones, vienen armados y vienen como 500, pero no se ven feos ni se ven malos, dice, ellos vienen armados, dice, y allá vienen que nos van a asaltar, pero está bien, no te preocupes. Entonces ellos tenían que dar un mensaje real como era. Ellos no podían andar en eso, porque la función del atalaya era anunciar el peligro. Y muchas veces nosotros consideramos y a veces nos enfocamos más en nuestro círculo. Ustedes se han fijado que siempre tenemos círculos, ya sea en iglesia, ya sea en el trabajo, incluso hasta en las familias hay uno que se lleva más con otro. Y en ese círculo nosotros facilito podemos hablar con un hermano y hablar de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando es con una persona que no cree en el Señor? Yo recuerdo que para la pandemia no nos reuníamos, pero sí se preparaban las enseñanzas igual miércoles y sábado, y a la misma hora nos reuníamos todos. Y yo siempre le compartía la enseñanza a un amigo de Roatán, y yo lo conocí como por un año, y yo lo miraba como una persona normal y hablaba de Dios normal. Cuando yo comienzo a compartirle las enseñanzas, yo me llevo la sorpresa que el hombre no cree. Entonces cuando las enseñanzas de los jueves, que la grabábamos por audio y la mandábamos, yo le dije a él y me dice, ¿cómo se llama la iglesia a la que vas ahora? Me dice, porque él me conoció en el mundo y ahora le predicaba del evangelio. Y entonces yo le decía, se llama CIEP, Centro Internacional de Estudios Bíblicos. Ah, pero ahí solo como estudio, me dice la Biblia. Ahí es como estudio y cómo vivimos como cristianos después de que conocemos la palabra. Y le digo yo, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Ahí ya me mataste. Yo le digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el lugar perfecto para la gente imperfecta? Es que, mira, me dice, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Y yo no soy ni imperfecto, me dice, yo ni creo en Dios, para empezar.
Y ahí es lo difícil de nuestro caminar. Hablarle a una persona que no cree en Dios. Nunca me había encontrado, no hallaba ni qué decirle. Es más, le escribí a Camel y le dije, Camel, fíjate que me pasa esto y esto. Camel me dijo, seguile hablando. No hay de otra. Aquí solo Dios puede convencerlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener seguros, que solo Dios convence de pecado. Nuestra función es hablar. Porque al final de cuentas, en los tiempos de antes, probablemente no habían redes sociales o no habían aplicaciones de comunicación como las hay ahora, y que un mensaje a veces no hay ni necesidad de estudiar y redactar, sino que simplemente le mandan una imagen y dice Dios te ama, y ese mensaje uno lo puede transmitir. Y porque al final, cuando lleguemos y estemos frente a Dios, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener alguna excusa de que no sabíamos que fornicar era malo. Vamos a tener alguna excusa de decir, yo no conocía la palabra, o a nadie me habló de Jesucristo, que Él murió por mí, que yo podía llegar a la iglesia y que yo podía hallar en el perdón, porque como yo era borracho y yo no me había casado y me metía a droga y fumaba. No, estoy hablando de mí, ya me están viendo serio. Pero entonces no vamos a poder alegar que somos personas que no tenemos conocimiento acerca de esto. Y aún así, si no tuviésemos conocimiento, mire lo que nos dice Romanos 2. Y de hecho, Eloísa mencionó parte del versículo 11. Y es sorprendente porque yo ni sabía que Eloísa era la directora de hoy. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y nos dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Entonces, ¿cuál era la misión de la atalaya? Advertir acerca del mal caminar del pueblo. ¿Y el pueblo qué tenía que hacer? ¿Alegar inocencia? No, ellos tenían que cambiar su vida, porque venía un juicio, porque en nuestro tiempo viene un juicio. Todos vamos a ser juzgados. Y cuando lleguemos a ese momento que vayamos a ser juzgados, ¿qué creen? Se van a abrir dos libros. El libro de la vida, en el que espero vernos a todos ahí, y en el libro de las obras. Y nadie va a poder alegar que no conocían de Dios. Ahora, hasta las personas mayores tienen WhatsApp. Es sorprendente porque se le hacen así para leer y para escribir se lo acercan. Entonces, es sorprendente porque un mensaje puede llegar hasta por un WhatsApp. No podemos alegar que nunca nos han hablado de Dios. Es más, si usted habla con cualquier persona y usted le dice, ¿cómo estás? Lo primero que le va a decir es, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Entonces, no podemos alegar inocencia ante los ojos de Dios cuando llegamos ahí, cuando lleguemos. Porque ese día va a llegar. Yo no sé cuándo. El pastor nos da una pista y a eso nos aferramos. Que cuando comience la construcción del templo, desde ahí, ese es nuestro termómetro como cristianos. Mientras tanto, tenemos que seguir peleando la batalla. Fíjese que Pablo hablaba acerca de anunciar el evangelio y nos ponía en balance dos situaciones. Miremos lo que dice 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y de ahí hace una advertencia. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, Pablo tenía necesidad de predicar el evangelio y aclaraba la advertencia. Ay, no hablaba del otro, hablaba ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de ¿qué? De buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y para empezar, muchos pastores esto yo creo que ni lo toman en cuenta porque les toca lo que es la bolsa. Pablo dice que lo hacía como gratuitamente y hacía la advertencia, ay de mí si no lo hago. Dice que Pablo, si continuásemos leyendo, decía de que Pablo, si le tocaba predicarle al judío, ¿qué se hacía él? Judío. Si le tocaba predicarse al débil, ¿qué hacía él? Al débil se hacía débil también. Y yo me ponía a pensar, yo decía, débil, ay. No, él se hacía débil. O sea, si le tocaba predicarle a un niño, ¿cómo le iba a hablar al niño? Le iba a hablar de los querubines y de las 4 caras. Le iba a hablar
como a un niño. Y eso era lo que hacía Pablo, y así tenemos una infinidad de herramientas de las cuales podemos hacer uso para poder predicar. Nosotros como Atalaya tenemos una necesidad impuesta en nosotros de predicar el mensaje, porque ese mensaje llegue. Hay redes sociales, hay como, no sé, yo tengo 3, pero hay un montón y hay aplicaciones de comunicación también. Todo lo que está a nuestro alcance es un privilegio utilizarlo para poder predicar el evangelio. Yo platicaba una vez con un señor y él me decía, es que el internet es lo peor que le ha pasado a esta gente de ahorita. Es lo peor. La gente se ha vuelto más tonta, me dice. Solo pasa en el teléfono así. Pero yo le digo, y si la gente agarra el teléfono para buscar cosas interesantes, le digo, y cosas que beneficien, no es una mala herramienta. Entonces el internet no es malo. Le digo, el malo es que somos nosotros. Y él me decía, sí, pero no. O sea, no voy a decir quién es, pero es mi suegro. Él lo quiero mucho. Pero él me dice de que el internet es lo peor que le ha podido pasar a la generación. Dice que los ha atontado, y hasta cierto aspecto podemos ver gente que no se despega el teléfono. Y productivo, nada. Ellos no ven nada productivo. No está Mario, pero yo me gradué de mecánico. Que Mario dice que yo soy todólogo, dice. Yo me gradué de mecánico y antes de llegar donde el mecánico, yo ya llevo más o menos el 80% del trabajo de lo que se le tiene que hacer al carro, y le digo esto, y él, entonces un día me dijo, hacelo vos. Le dije, no tengo herramientas, te presto las mías, me dice, te voy a bajar la mano de obra, 300 pesos, te voy a cobrar, me dice, pero lo voy a hacer yo. Le digo, pero si no puedes, te ayudo yo. Me dice, bueno, está bien. Pero a lo que voy es que muchas veces en todo lo que hacemos, lo que nos mueve, ¿qué cree que es? El dinero. Y en este aspecto de predicar el evangelio no nos puede mover el dinero. Nosotros tenemos la bendición de que el pastor, pues, él tiene su empresa y él es abogado, y él no tiene que vivir del diezmo ni las ofrendas, ni te exige diezmar, ofrendar. Él te dice, es lo que le agrada al Señor y es lo que demanda a Dios, que des el 10% de lo que recibís y que ofrendes con gratitud. Ni los predicadores, ni los diáconos, ni ancianos, ni los que cantan. Antes yo cobraba porque canto mejor, pero esa mentira tampoco. Ni los que cantan. Nadie cobra un salario. Todos lo hacemos por amor a Dios, porque Él tuvo misericordia y tiene misericordia de nosotros. Y solo for the records, como dicen, canto feo, entonces no, peor para que lo haga. Mire, ¿ustedes se han fijado que las corporaciones en fin tienen una misión? Todas las corporaciones, las empresas tienen una misión, visión, una política y así. Bueno, por ejemplo, un hospital tiene una misión. ¿Cuál sería la misión del hospital? Sanar los enfermos, ¿verdad? La misión de una empresa que hace carros es construir carros en buen estado, que brinden seguridad, que logren llevar la gente de un punto A a un punto B. Una empresa que haga tenis deportivos, su misión es que los tenis sean de buena calidad y que la persona se sienta cómodo con él. Bueno, la misión de la corporación de la iglesia es divina, y esa es que el mensaje llegue hasta el último y que no nos demos por vencidos y que prediquemos el evangelio y que lo hagamos por gratitud, como lo hacía Pablo. A él no le importaba. Ustedes saben que Pablo era bivocacional porque él desempeñaba 2 funciones. Él hacía tiendas de campaña y las vendía, y después él predicaba el evangelio gratuitamente. Entonces nosotros también estamos llamados para predicar el evangelio gratuitamente. Por lo tal, no nos paramos aquí y no nos sentimos como amarrados, no nos sentimos obligados a predicar porque de tal manera porque vino tal persona. No, sino que damos el mensaje como Dios nos ha revelado el mensaje a nosotros. No lo ponemos a medias. Yo no puedo decir que la fornicación es más o menos, si hay amor está bien y si no pues está mal. Porque al final de cuentas dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Dice que los afeminados tampoco, ni los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos y estamos en la necesidad y tenemos una responsabilidad como tal de predicar el evangelio como es. Dice que Dios le decía a Ezequiel, si yo te digo que le digas al impío y tú no lo hicieres, de tu mano demandaré esa sangre derramada. Entonces nosotros estamos obligados, estamos comprometidos a hablar la palabra tal cual. El atalaya no puede bajar los brazos y debe de dar el mensaje tal cual ha sido revelado. En 2 de Corintios 2,
nos dice, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que, ¿qué dice? Que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, es una gran responsabilidad. No podemos hacer pequeña la palabra por no ofender al presente. Ya puede ser nuestro papá o nuestra mamá, nuestros jefes. Y es bien difícil porque la mayoría de veces que estamos, por ejemplo, en el trabajo, los jefes, yo creo que no todos son cristianos. Entonces su forma de hablar es una cosa. Y nosotros hasta con nuestra forma de hablar damos testimonio de Cristo. Porque nosotros todo lo que hagamos, hablemos, trabajemos, chistiemos, hasta nuestra forma de expresar habla de si somos o no somos cristianos. Yo hoy fui a la barbería y mientras me cortaba el pelo, antes de llegar, cuando yo me estoy parqueando, creí que estaba cerrado. Miré un muchacho con un cigarro. Entonces cuando me vio, apagó el cigarro. Le digo, ¿está cerrado? No, está abierto. Yo soy el barbero. Pues fue, se lavó las manos, se echó una crema, se limpió, se echó no sé qué en la boca y todo esto y lo otro. Entonces yo me senté y él tenía la música de un amigo aquí, que no voy a decir quién es. Tenía la música de él y me dice, ay no, qué música tan fea. Y se puso a quitarla y le digo, ¿y vos qué tipo de música escuchás? No sé quién es, me dijo Brian Myers, no sé quién es, y otro, Anuel, y le digo yo, a tener que orar por vos, le digo. Así, yo no sé quiénes son, me imagino que es algún tipo de reggaetón, andaba bien raro el muchacho. Entonces, le digo, a tener que orar por vos, y me queda y me dice, ¿es cristiano usted? Sí, le digo, yo no soy un mal muchacho. Ah, qué bien, le digo yo. Yo no bebo, me dice, no tengo droga. Mi papá y mi mamá son pastores, me dice, pero se fueron mojados para Estados Unidos. Yo ya intenté como 4 veces irme mojado, pero ya no. En una de las idas me accidenté y me enseñó una herida aquí en la cabeza. Y le digo yo, ¿y qué haces fumando? Yo solo ese vicio tengo. Entonces le digo yo, pero fumar es malo, le digo. ¿Vos sabés que es malo? Sí, me dice, pero es que, mira, si no fumo me da como ansiedad. ¿Ya probaste orar? Le digo. Es que yo iba a la iglesia, me dice, y cuando yo estoy en la iglesia yo dejo de fumarme. Yo dejo de fumar. Sí, le digo, pero si vas y dejas de fumar, entonces ¿por qué no seguís yendo? La mujer, yo tengo mujer también, me dice, tiene 21 años, está cipote, es bien inocente de mente, se echa de ver que es inocente, vive en la Mercedes. Entonces, pero es bien inocente de mente, la verdad. Pero yo le decía a él, tenés que dejar el cigarro, le digo, y no, aunque no bebas, le digo, no te hace menos pecador, le digo yo, que fumes, le digo yo. O sea, siempre tenés la condena puesta, le digo. Entonces, todos nosotros estamos para tal cual, para advertir, ¿verdad? No es lo mismo atemorizar, sino que es anunciar la venida del Hijo. Porque la gente cree que el fin del mundo es que solo viene destrucción. Y la verdad que el fin del mundo es que venga el Señor. El pastor siempre dice que los rótulos de no fumar, ¿a quiénes le molestan? Al que fuma. Si nosotros estamos con los pies firmes, ¿cuál es el miedo que venga? Yo siempre le digo a mi esposa, yo quisiera que viniera ya porque no sé qué puede pasar mañana. Y fíjese que a realidad que la venida del Señor no está muy lejos. Porque, ¿qué creen que va a suceder cuando Él ya vaya a venir? ¿Qué va a haber? Va a haber angustia. Dice que va a haber confusión, va a haber temor, va a haber expectación. Y usted me dirá, pero si el atalaya se para aquí y te dice que no robes, ¿cuál es el temor en eso? ¿Pagar un poquito más? ¿Cuál es la confusión? ¿Si robo mucho o si robo poco? Simplemente dice robar. Pero la gente se crea ideas en la cabeza. Y hay un montón de gente que ahorita está viviendo en esa confusión. En Lucas 21, capítulo 21, versículo 25 nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra que habrá angustia de ¿quién? De la gente. Estarán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. ¿Por qué? Por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube
con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice que debemos hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, no es una forma de atemorizar lo que nosotros debemos de predicar, sino que debemos de predicar la venida. Para eso tenemos que prepararnos. Y dice que cuando llegue ese momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a erguir, porque vamos a estar, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar relajados en la casa, en la playa. Probablemente estemos en persecución, probablemente nos estén oprimiendo. Y probablemente ya esté lo del chip, ya haya pasado lo del chip y vengan y nos quieran matar y nos anden persiguiendo y tengamos que escondernos. Pero cuando miremos la venida del Señor, erguidos, felices, porque sabemos que está cerca la redención. Cuando yo leía este texto, yo no me podía dejar de imaginar lo hermoso que va a ser en esa nube, dice, con su poder y su gloria, venir y saber que hemos peleado, como decía Pablo, la buena batalla, porque nuestra misión es ser esa atalaya que lleve el mensaje tal cual Dios nos lo ha dado. Esa es nuestra misión. Pero como sabemos que hay un emisor, también hay un receptor. Muchas veces ya no somos el atalaya, el que emite el mensaje, sino que nos toca ser ese receptor que recibe el mensaje. Y como tal también debemos de aplicarlo en nuestra vida. Recordemos que, nuevamente les digo, el atalaya estaba para advertir y depende de cada uno de nosotros cómo recibamos el mensaje. Yo recuerdo que antes de casarnos, todo un año, yo solo sentía que el pastor hablaba de fornicación. Todas las prédicas eran de fornicación. Pero estuve un año para poder recibir el mensaje y casarme. Un año. Bueno, ya llevaba 8, pero no había escuchado la palabra. Pero estuve un año. Entonces, depende de nosotros, porque el mensaje se da y depende de nosotros cómo vamos a reaccionar a él. ¿Cuál va a ser nuestro cambio? No podemos andar con un arrepentimiento a medias o un remordimiento que al día siguiente hacemos lo mismo otra vez. Fíjese que yo leí acerca de Sodoma y de Gomorra, hablé de Sodoma y de Gomorra, que vino la espada de fuego. Y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, yo sé que todos, y cuando dicen Sodoma y Gomorra, hasta dicen, en esa casa es Sodoma y Gomorra. Todo el mundo ve Sodoma y Gomorra y se imagina y se le viene a la mente lo que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruido? Pero muy pocos hablan y reconocen o conocen o saben que Sodoma y Gomorra también tuvo su oportunidad de ser salvo. En Isaías capítulo 1, en el versículo 10, habla de un arrepentimiento verdadero, Mire lo que nos dice el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice quién. Jehová. Jehová le está hablando a quién. Al príncipe de Sodoma y Gomorra. Y le dice que escuche la ley de sus mandamientos. Y le aclara algo. Porque este mensaje lo podemos aplicar a Sodoma y Gomorra y lo amarramos con el mundo exterior. Pero miren lo que hacía Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy ¿de qué? De holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, Sodoma y Gomorra, ¿qué hacían con esos holocaustos? ¿Qué intentaban presentar en el atrio del Señor si ellos seguían en inmundicia? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Usted viene con su diezmo y se ofrenda y usted está peleado, en otras palabras, si usted está peleado con un hermano y no le habla porque le cae mal, ¿qué es lo que dice? Deja tu ofrenda, ve
y habla con tu hermano. Porque nosotros estamos llamados a dos cosas, a obedecer dos mandamientos, en los cuales encierra todo: tener un solo Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros. Entonces, Sodoma y Gomorra fue advertido de lo que venía, porque estos presentaban ofrendas, estos hacían holocaustos. Dice que celebraban las fiestas. Dice en el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿para qué? Hollar mis atrios, para pisar el templo del Señor. No me traigas más que más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, que dice, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjese que a Ezequiel se le encomendó dar el aviso, hacer la advertencia a la gente que estaba inmunda, a ese pueblo inmundo. Como tal lo fuimos nosotros en un momento, y en su momento cometemos errores y cometemos pecados. Y el Señor no espera de que usted puede venir con su cartera grande llena de dinero y traerla aquí. Dios no espera que un narcotraficante venga y le ofrende 1 millón. Él espera que primero se arrepienta de su camino. Entonces, el atalaya anunciaba el mensaje. Primero Dios le dice, si no lo anuncias, la sangre de esa persona va a venir sobre tu mano. Pero si lo anuncias y esa persona no se apercibiere, la sangre va a ser sobre su cabeza, va a ser por su decisión. Entonces, esto es algo muy serio, porque todos tenemos la oportunidad, en el momento en el que estemos, en el lugar donde estamos, con las personas con que estamos, de anunciar sobre el Señor, de anunciar que Cristo murió en una cruz por salvarlo a él, tanto como lo hizo por mí. Mire, Jesús no murió pensando que usted es bueno. Él murió pensando que usted es malo y sabiendo que es malo. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice la palabra, a su tiempo murió por los... Jesús no murió por los santos, no murió por los buenos. Él murió por los impíos. Jesucristo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. O sea, yo puedo morir por mi hijo. Yo puedo pararme frente y recibir el disparo y morir por él. Pero es muy difícil que un padre tome la decisión de hacerlo por una persona que ni conoce. No digamos por una persona que es mala, que es un violador, que es un borracho, que no le importa nada. Y Jesucristo lo hizo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando la espada venga sobre la tierra, seremos salvos por la sangre que Jesucristo derramó en la... Hubo un tiempo en el que yo trabajé embarcado y recuerdo que habíamos ido por el lado de México. No recuerdo muy bien si era Tampico o Altamira donde estábamos, pero estábamos... Se dice fondear, estábamos anclados en aguas internacionales porque no nos habían dado la autorización para entrar al puerto en México. Andábamos en una embarcación no muy grande, se llama porque todavía existe, se llama Island Lady. Esa embarcación que ven ahí no es muy grande, solo agarraba 70,000 litros de combustible. Nosotros íbamos a traer diésel. Y mientras estábamos esperando que nos dieran la autorización, o sea que hicieran los pagos a los agentes para que nos dieran el ingreso, vino un huracán. Nosotros estando afuera no teníamos comunicación alguna porque es cierto rango para hablar por radio y son señales y son numeraciones, son dígitos los que se colocan. Entonces en una llamada el capitán apagaba el satelital
y lo encendía solo cuando era necesario para llamar. Entonces llama y dice, le dicen que va huracán para donde están ustedes. Pero él dice, va huracán para donde están ustedes, y hasta ahí llega el mensaje. Ok, bueno, estamos esperando que nos den el ingreso. Entonces cuando vamos hacia adentro nos dicen que no podemos llegar a puerto porque el mar está demasiado bravo, y entonces podíamos quebrar el muelle. No había manera de cómo llegar al muelle, estaba demasiado bravo. Entonces nos tocó volver a salir a aguas internacionales, y estando allá dijo el capitán, dice, no se preocupen, vamos a tirar el ancla y aquí vamos a pasar, vamos a enfrentar el huracán aquí. Y yo creo que el huracán era como categoría 4, y estando ahí fondeados, todo el mundo agarró para su cuarto, nadie quedó en vigilia, por decir, no había ningún atalaya que estuviera pendiente. Todos nos fuimos a dormir porque estaba bravo el mar, no se podía ni caminar por la embarcación, era demasiado bravo, y si lo ven no es muy seguro que digamos, y estaba bravo el mar, y la embarcación se levantaba y golpeaba fuerte y ¡pum! Golpeaba. Cuando son como las 8 de la noche ya no se ve nada, pues todo el mundo está en su camarote, y cuando menos acordamos, ¡pum!, se escuchó un sonido pero fuerte, y todo el mundo se alertó, pero nadie sabía qué pasaba. Se había reventado el cable que sostenía el ancla, y la embarcación se empezó a ir así, y la ola empezó a golpear de lado la embarcación, y todo el mundo salió. El capitán salió para la capitanía, que es la parte de arriba, y el maquinista salió para el cuarto de máquinas y a buscar batería para arrancar los motores, y era un solo relajo, y las olas pegaban adentro, y se logró poner en marcha, y entonces el capitán puso las máquinas y empezamos a enfrentar, porque en una tempestad no podemos correr de lado porque la ola golpea. Entonces teníamos que ir de frente en contra del viento y en contra del golpe de la ola. Y yo pensaba que esa tempestad solo era un aviso, porque yo recuerdo que en esos tiempos allá uno tiene bastante tiempo ocio. Entonces había una Biblia como así, y yo la leía, a veces leía capítulo 1 y Génesis, y me dormía con la Biblia rapidito. Pero nunca me imaginé que el Señor en medio de esa tempestad estaba cuidando incluso de toda la embarcación. Lo difícil era que no teníamos atalaya, no había un vigilia que nos advirtiera acerca de eso. Y aún en el tiempo que nosotros veamos la tempestad y veamos la dificultad, en vez de hacer una advertencia y tener ese temor de lo que pueda venir, es una paz y un gozo saber que Dios, por amor a nosotros, dio a su Hijo, y que en esta noche el Señor demanda de nosotros dos cosas. Y una es que prediquemos, que nos levantemos como el atalaya que Él merece tener, porque Él merece lo mejor. Él demanda de nosotros lo mejor, y como tal tenemos que pararnos y llevar las palabras de salvación que un día fueron para nosotros, que un día las atesoramos en nuestro corazón y decidimos cambiar nuestra vida. Que sí cometemos errores, pero Él está, que sí tenemos la oportunidad de cambiar y de ser ese receptor del mensaje y cambiar nuestra vida. Dios nos habla porque va a venir un juicio, y Dios no va a hacer acepción, y no vamos a poder presentar pruebas y decir yo no sabía, porque nos han hablado claro. Los atalayas que se han parado nos han hablado claro y nos han enseñado el mensaje como tal, en el cual solo nos queda recibirlo y cambiar nuestra manera. No creamos que con ofrendas, no creamos que con sacrificios vamos a agradar a Dios. A Dios solo lo podemos agradar obedeciendo sus mandamientos, obedeciéndolo a Él. Dice, obediencia quiero, no sacrificaremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún sabiendo que somos inmundos y que fuimos inmundos, Señor, en su momento tuviste misericordia de nosotros y te entregaste en una cruz y diste tu sangre por cada uno de los que estamos aquí presentes. Padre, te pedimos que nos guardes, Señor, y nos llenes de fortaleza, Señor, y nos llenes de seguridad, y que sepamos reconocer cuando nos hemos equivocado, Señor, que podamos aprender a decir perdón, Señor, y que confesemos nuestro pecado delante de ti, Señor, que podamos recompensar al agraviado también, porque tu palabra lo demanda, que podamos ser personas honestas, que te obedecemos a ti, Señor, y que no lo hacemos en forma de sacrificio ni por obligación, sino por gratitud, porque tú nos has amado, porque tú nos has sostenido aún en medio de la tempestad, en medio de la lluvia, en medio del sol, en medio de la angustia, Señor. Tú nos has sostenido y no has acortado tu mano. Padre, te pedimos que nos guíes y te pedimos que podamos recibir ese mensaje siempre, Señor.
que seamos esa tierra fértil, que la palabra que se nos haya sido enseñada, Señor, la pongamos por obra, porque dice que no van a ser solo los oidores, no van a ser los oidores justificados, sino los hacedores de tu palabra van a ser justificados en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.